Buenas tardes, mi nombre es Lautaro y vengo a hablarles un rato. Desde chico nos enseñan que tenemos que soñar en grande, a querer ser los mejores, los primeros y los número uno. Nos lo enseñan en la escuela, en la tele, en nuestras propias familias, como si el único camino correcto fuera la cima. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta de que no vas a llegar? ¿Qué haces cuando diste todo y aún así no alcanza? En este video no vamos a hablar de ganadores. Vamos a hablar de los que se quedaron atrás, de los que miraron la cima desde abajo, de los que aceptaron que nunca serían los mejores y aún así eligieron seguir. Porque a veces rendirse a la idea de ser el uno no es fracaso, es madurar, es transformarse. Y en muchos casos es la única forma de encontrar algo más valioso que el primer puesto, una identidad propia. Genos, cuando tu meta es vencer al destino. Al principio, Genos era un chico destruido, un cuerpo joven, arrasado por el fuego, reconstruido con metal. Pero lo que realmente lo mantenía en pie no era la tecnología, era el deseo, un deseo desesperado de justicia, de venganza, de ser el más fuerte, el número uno. Porque en su lógica, si se volvía invencible, podría evitar que lo imperdonable volviera a pasar. Si era el primero, entonces nada, ni el mal, ni la pérdida, ni la tristeza, lo tocaría otra vez. Para Genos, ser el mejor no era una fantasía de ego, era un mecanismo de defensa. Y así empezó a recorrer un camino de obsesión. Más actualizaciones, poder, velocidad, armas y más dolor. La máquina perfecta estaba en construcción. Pero entonces lo conoció. Conoció a Saitama. Un tipo sin carisma, sin técnica, sin circuitos ni motivaciones épicas. Y lo destrozó de un golpe. Lo que le pasó a Genos fue una muerte simbólica. No murió su cuerpo, sino su idea de futuro. Porque Saitama no solo lo superó, lo anuló. Con él no había comparación posible, ni siquiera había rivalidad, solo una distancia que nunca podría cortar. Para un personaje como Vegeta, por ejemplo, esto hubiese sido humillante, pero para Genos fue devastador. No por orgullo, sino porque le arrancaron el único mapa que tenía. ¿Cómo se sigue caminando cuando el lugar al que querías llegar ya está ocupado por alguien que ni lo desea? ¿Cómo se reconstruye el propósito cuando lo que te definía era la carrera hacia la cima y ahora sabes que esa cima está más allá de lo humano? Esa fue la grieta, pero también el punto de inflexión. A partir de ahí, Genos no se rindió, pero tampoco insistió en ser el primero. En cambio, eligió algo aún más valiente, ser el segundo, el aprendiz, el escudo. Eligió estar al lado del mejor, no para superarlo, sino para aprender de él, para protegerlo y acompañarlo. Y eso no es poco, porque no cualquiera puede resignar la gloria y abrazar el rol silencioso del soporte. Genos sigue entrenando, sigue mejorando, sigue actualizándose, pero ahora lo hace sabiendo que el verdadero poder no siempre es estar adelante. A veces es ser quien sostiene al que está adelante. Y aunque la serie muchas veces lo muestra explotando, perdiendo y cayendo en combate, su espíritu nunca se rompe, porque entendió que el valor no se mide en victorias ni en rankings ni en medallas. Se mide en resiliencia, en estar ahí cada vez, en seguir intentando aunque sabes que quizás no vas a ganar. Genos somos todos cuando entendemos que no vamos a llegar. Quizás por eso nos llega tanto la historia de Genos, porque todos fuimos él alguna vez. Soñamos con ser los mejores, nos imaginamos en la cima y en algún punto la vida nos mostró que no íbamos a llegar. Puede ser por talento, por circunstancias, por tiempo o simplemente por la realidad. Y a nosotros también nos tocó elegir. ¿Nos rompemos por dentro? ¿Nos volvemos puro resentimiento? ¿O nos transformamos? Genos elige transformarse. Elige ser útil, ser presente, ser alguien que hace lo correcto aunque no lo aplaudan. Y en un mundo lleno de héroes o personas que solo quieren la fama, Genos nos enseña algo, que no ser el número uno no te hace menos valioso, a veces te hace más humano. Yatora, el dolor de no ser el talento natural. Yatora era el chico modelo. Notas perfectas, grupo de amigos, salidas, sonrisas, una vida completa, o eso es lo que parecía. Dentro de los flashes escolares y los logros correctos había un silencio, un vacío. Yatora lo llenaba con cigarrillos, bromas, rutinas, hacía todo lo que se esperaba de él, menos una cosa, escucharse. Hasta que un día se cruzó con un cuadro, uno solo, una imagen que no entendió, pero que le prendió algo por dentro. Le mostró que existía un idioma sin palabras, uno que dolía, uno que ardía, uno que decía la verdad.
Y en ese momento, sin saber bien por qué, Yatora decidió que quería hablar ese idioma, que quería dejar todo atrás para entrar a la universidad de arte más difícil de Japón. Sin haber dibujado nunca en serio, sin saber si tenía el talento, solo con una voz interna que por fin le estaba hablando. La realidad no tardó en golpearlo. En las aulas de preparación no era el chico brillante, era el torpe. Era el que no sabía sostener un lápiz, el que no entendía qué era una línea con intención. A su alrededor, chicos que dibujaban desde los 5 años. Chicas con un trazo firme, una mirada única, una sensibilidad cultivada por años. Y él intentando alcanzar eso en un solo mes, luchando contra lo imposible. Yatora descubrió rápido que no era un genio, que no tenía el don. Y ahí apareció el miedo más profundo. ¿Qué pasa cuando das todo y no es suficiente? Ese es su quiebre. Ese momento en el que la mayoría se rinde, donde entendés que quizás no solo no vas a ser el mejor, sino que nunca lo fuiste. Sin embargo, Yatora no se rindió, no porque creyera que tenía posibilidades de ser el número 1, sino porque algo en él ya se había transformado. Ya no dibujaba para competir ni para destacar, dibujaba porque lo necesitaba, porque había encontrado en el arte un lugar para ser sincero por primera vez. Yatora aprendió que hay algo más poderoso que el talento, la pasión sincera, el esfuerzo con sentido. Su evolución no fue una curva ascendente de gloria, fue una montaña rusa de angustia, insomnio, frustraciones y lágrimas, con pequeños logros que solo él entendía. Y a medida que avanzaba, empezó a entender que ser artista no es ser el mejor, sino que es ser auténtico. Lo que hace tan real a Yatora no es un triunfo, es que él se queda. Cuando tiene dudas, se queda. Cuando todos son mejores que él, se queda. Y en ese quedarse, él se transforma. Porque incluso cuando sabe que no va a brillar como otros, que su nombre no será recordado como un genio, elige seguir creando. Y eso es arte. Eso es vivir. Yatora no llegó para mostrarnos cómo alcanza la cima. Llegó para enseñarnos que no hay cima que valga si no estás conectado con lo que haces. Que el valor no está en la perfección, sino en el acto de intentar, aún sabiendo que no vas a ganar. Y que a veces el triunfo no está en ser el número 1, sino en descubrir quién sos cuando todo se cae a pedazos y aún así elegís seguir dibujando. Endeavor y la obsesión como motor. Desde joven, Enchi Todoroki solo tenía un objetivo: ser el número 1. Pero en un mundo donde ese título ya tenía dueño, ese deseo no era una meta, era una condena. Porque por más fuerte que se hiciera, por más criminales que atrapara, por más fuego que ardiera en sus puños, nunca era suficiente, nunca podía alcanzarlo. Y esa impotencia, ese veneno invisible, se volvió su identidad, se volvió Endeavor, un hombre que transformó su frustración en entrenamiento, su amargura en obsesión y su obsesión en violencia. Porque si él no podía llegar, alguien de su sangre debía hacerlo. Y así nació Shoto, el hijo perfecto, el recipiente de un sueño que no era suyo. Endeavor no quiso formar una familia, quiso crear un heredero, un arma que pudiera vencer a All Might en su nombre. Y en el camino se volvió un tirano, un padre ausente, agresivo, autoritario, un hombre que no supo querer sin exigir. Su familia fue su campo de batalla privado, y durante años ni él mismo se detuvo a mirar lo que había destruido, porque solo veía una cosa: el puesto 1. Y cada día que no le alcanzaba lo volvía más cruel consigo mismo y con los que lo rodeaban. Entonces el símbolo cayó, All Might perdió su poder, el número 1 desapareció y por primera vez Endeavor ocupó ese lugar, pero no como él lo había soñado. No fue una victoria, fue una herencia vacía, un trono sin aplausos y un reconocimiento que no traía gloria, solamente traía peso. Y ahí por fin miró alrededor, miró lo que había dejado atrás y por primera vez se preguntó si realmente valía la pena haberlo perseguido tanto. El número 1 no lo hizo feliz. No lo redimió, no borró nada de lo que hizo, pero sin embargo fue el comienzo de algo. No de una nueva vida, sino de un intento de enmendar la que ya había arruinado. Endeavor no cambió de un día para el otro, sigue siendo tosco, incómodo, pero ahora el fuego no lo consume por dentro, ahora lo usa para proteger, para intentar ser el mejor. Ya no quiere ser admirado, quiere ser digno, él no busca reemplazar a All Might. Quiere construir algo con sus propias manos y sobre todo quiere mirar a sus hijos a los ojos sin que le devuelvan miedo o rencor. ¿Lo logra? No del todo. ¿Se equivoca? Muchas veces, pero elige el camino más difícil, el del perdón, el propio y el de los demás. Porque aceptar que nunca vas a ser el mejor también significa dejar de correr
y empezar a sanar. Endeavor no es un modelo, es una advertencia, es el retrato de lo que pasa cuando confundimos el éxito con valor personal. Pero también es una historia de redención posible, porque incluso alguien que lastimó, que cayó, que se cegó por su ambición, puede volver a levantarse. No para brillar, sino para hacerse cargo. Y eso en el fondo es más heroico que cualquier puesto ganado. Porque el fuego de Endeavor ya no busca destruir al rival, busca iluminar su propia sombra. Y en esa lucha silenciosa, lejos de los rankings y los aplausos, tal vez por fin esté encontrando algo más parecido a la paz. Conclusión. No todos nacimos para ser número uno, y está bien. Hay quienes brillan por talento, otros brillan por esfuerzo, y hay muchos que no brillan, pero que igual están ahí, sosteniendo, acompañando, resistiendo. Aceptar que no vas a ser mejor no es rendirse, es dejar de compararte con un ideal que nunca fue tuyo. Es empezar a caminar tu propio camino, con tus ritmos, tus límites, tus propios fuegos. Cada personaje que vimos eligió un rumbo distinto, pero todos tienen algo en común: la dignidad de seguir, incluso sabiendo que no van a ganar. Y eso en una vida que solo premia al primero, es un acto de coraje. Quizás no seas el mejor, pero si sos sincero con vos mismo, si seguís caminando con el corazón abierto, entonces ya estás más cerca de ser libre.